Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas noches. Hoy una programación especial de la televisora regional Barinas TV, una edición especial de su programa en público y en privado, martes. Bienvenidos todos y todas que nos siguen lunes y miércoles, pero hoy una edición especial. Tenemos con nosotros en la noche de hoy a un actor de la historia, un protagonista de la historia, tanto en el ámbito militar como en la política, además como funcionario público. Se desempeñó como comandante de la SODI en el estado de Barinas. Además, ha ocupado cargos en el Poder Legislativo, como lo está haciendo en estos momentos. Él es parlamentario nacional, es diputado a la Asamblea Nacional, y yo quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle al equipo de producción de Barinas TV y a todo el equipo que acompaña a nuestro invitado, habernos permitido pues estar esta noche aquí, conversar con él, tocar temas de interés en la política, tocar temas de interés en la actualidad nacional, y con esto le doy la más cordial bienvenida a el general Carlos Julio Rodríguez Rabal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Franklin Rodríguez. Bueno, tenemos que revisar porque los moratas somos familia. Bueno, tú sabes que la gente buena siempre puede tener alguna afiliación. Coincide. Sí, muchas gracias, bueno, indudablemente a nuestro Dios Todopoderoso, a Barinas TV, Mesa Cartier y todo su equipo. Que Mesa Cartier lo vi uniformado y me dijo que va a un juego de básquet. Sí, tenemos una franela de Barinas TV y bueno, por supuesto que... Director, gerente y deportista. El mejor de los éxitos a él, su familia y todo el equipo que nos ha servido de apoyo, como usted lo ha dicho, que estamos en la SODI de Estado de Barinas, y la importancia de estos medios de comunicación regional. Tal vez no nos importe algunas noticias nacionales, pero el detalle de las regiones solo lo vemos en las radios regionales, los periódicos y por supuesto la televisora regional. Impacto importante para la publicación de todo el acontecer en nuestro pueblo. Aquí estamos por supuesto llenos de información y necesidad que tenemos de tener contacto con nuestro pueblo. Así que estos medios son los que necesitamos para difundir todo lo que queremos difundir, pero por supuesto a nosotros nos corresponde del proceso revolucionario. Definitivamente los medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación locales, hacemos grandes esfuerzos mediáticos, hacemos grandes esfuerzos comunicacionales, pero lo importante para nosotros son ustedes, nuestros invitados. Así que bienvenidos y vamos a entrar en materia. Claro, de una vez. Definitivamente pues Venezuela, un país que ha más de 2 décadas la revolución bolivariana. Usted ejerció el cargo, desempeñó un alto cargo en el ámbito militar, pero hoy está cumpliendo una función legislativa en el Parlamento. Debo comenzar por allí para preguntarle sobre las funciones o sobre el desempeño y ese cambio en cuanto a lo que hoy significa para usted ser legislador y la responsabilidad que le establece la Constitución en cuanto a sus atribuciones como legislador. Porque muchas veces el pueblo de Barinas o algunos de nosotros de repente hablamos con los parlamentarios nacionales, pero sus funciones no las detallamos. Vamos a aprovechar. Fíjate, nosotros tenemos un gran cambio porque venimos de una Fuerza Armada donde tuve 33 años de servicio, más 4 escuelas. Sin embargo, bueno, la vida nos requiere. Y en la vida lo único que es fijo y es permanente es el cambio. Así que estamos prestos a los cambios. Bueno, nos toca esta nueva misión que estamos cumpliendo en el 2020. Nosotros podemos buscar, muy fácil decirlo, en la Constitución, a partir del artículo 186, comenzamos a ver las funciones de la Asamblea Nacional, pero el artículo 187 nos habla cuáles son específicamente las funciones. Porque fíjate, esta mañana hablamos con el camarada Brian en su programa En Contexto, aquí mismo en estas instalaciones de la radio 94.7, que a veces a un concejal lo vemos más cercano, bueno, porque están en el municipio. Ya nos cuesta ver un poco a los legisladores regionales y a los diputados nacionales, imposible casi verlo. Pero
tenemos gran parte nosotros la responsabilidad, y por eso cada vez que voy a un lugar, por lo menos aquí a Barinas, aunque yo no soy diputado por el estado de Barinas, tengo mucha conexión y nos corresponde dar la información. Sí, usted comienza, la pues si no pensamos, le establece que claro, mantener informado a su pueblo. Sus responsabilidades son nacionales. No, claro, porque el numeral 1 del artículo 187 nos dice legislar en materia, en leyes de carácter nacional. Pero oye, no es legislar que nosotros nos encerramos a estar a un grupito a trabajar solo. Porque entonces el pueblo lo que uno no ve es levantando la mano y dice, ¿para qué le pagamos? ¿Para qué lo elegimos? ¿Para qué están? ¿Solo para levantar la mano? No. Fíjate, aquí estamos, yo estuve el día de ayer en el Consejo Legislativo porque íbamos a hacer una consulta pública, no consulta porque íbamos a trabajar sobre la ley de aguas. Pero hubo un cambio en el cual yo, por razones mías no estar pendiente, no me enteré, pero reconozco que fue mi culpa, pero eso no se trata, pero es trabajar con el Consejo Legislativo, y el Consejo Legislativo ¿de con quién tiene que trabajar? Con los consejos municipales. Ninguno está subordinado al otro, pero tenemos que trabajar en conjunto, con las diferencias que puedan existir, pero tiene que haber unión en el trabajo, en unión en la acción, precisamente para obtener el fruto. Otro numeral que es importante, el numeral 3, bueno, todos son importantes, pero que tenemos el numeral 3 del artículo 187, que nos habla del control político que ejerce la Asamblea Nacional sobre los demás poderes. No es que la Asamblea Nacional está por encima de otros poderes, porque todos los poderes... Los otros están subordinados. No, todos son iguales. Todos los poderes están iguales, más bien todos los poderes dentro de sus funciones tienen que tributar a los fines del Estado. Eso también está en nuestra Constitución. Entonces, la Asamblea Nacional te ejerce un control, pero no porque quiere, sino porque está ordenado en el artículo 187, numeral 3. Bueno, ahora, hoy en este momento tenemos la renuncia de los directores o los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Acaba de abordar un tema en el contexto. Lo íbamos a tocar, es imposible no tocarlo hoy. Es imposible no abordar esta temática. Claro. El Consejo Nacional Electoral, el poder electoral nacional, uno de los 5 poderes del Estado. Los rectores renuncian y el pueblo se pregunta si fue que los rectores fueron obligados a renunciar, o eso está en la ley, está establecido, pueden hacerlo. Los rectores, el pueblo se pregunta por qué está haciendo la Asamblea Nacional, cómo se conforma este comité que se dio paso para nombrar un nuevo CNE. Usted es legislador, usted claro. Está allá. Hablemos sobre ese tema. Bueno, es importante. Fíjate que hay una renuncia y indudablemente no podemos analizar causas, porque yo no puedo ahorita decir la causa de cada quien. Su razón la tendrán y las decisiones normalmente no tienen por qué justificarse ni explicarse, pero es un derecho que usted tiene a renunciar a seguir trabajando, por decir, en Barinas TV, así como lo tiene un trabajador de cualquier. Bueno, y hemos visto... Ellos hicieron uso de ese derecho. Hacen uso de su derecho, pero resulta que renuncia al principal y renuncia a sus 2 suplentes. Al renunciar el principal y los 2 suplentes, de 3, de 5, bueno, indudablemente se crea ese vacío. No podemos tomar decisiones. Son 5 los funcionarios, eso está en la Constitución. Y también renuncia Picón. Pero renuncian los principales con sus suplentes, porque si son 2 suplentes, pero si no renuncian los suplentes, el suplente pasa a principal y el cargo se mantiene. Pero renunciar los principales y los suplentes, bueno, hermano, hay obligatoriamente que nombrar usted lo ha dicho, renunciar el otro rector del Consejo Nacional Electoral, y bueno, obligatoriamente tiene que haber un comité de postulaciones en la Asamblea Nacional, porque el Consejo Nacional Electoral, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que el poder moral que incluye el Contralor o Contralora, el defensor o defensora del pueblo y el fiscal o la fiscal, son seleccionados ¿por quién? Por la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? Bueno, porque está en la Constitución, porque ellos no son electos de manera universal, directa y secreta.
No, ellos son elegidos por la Asamblea Nacional, porque es decir, están elegidos en segunda instancia, pero indudablemente conforman uno de los 5 poderes que tenemos en nuestro país. Así que ya se nombró la comisión de postulaciones o el comité de postulaciones. Así que hay que estar pendientes porque nos corresponde estar ahorita con el comité de postulaciones a medida que ellos vayan dando la información, y yo estoy seguro que hoy no hubo información en la Asamblea Nacional, pero este jueves hay que estar pendiente. Yo le puedo pasar a usted para que se comunique la información que dé el comité de postulaciones, porque los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a postularse siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la ley. Por supuesto, para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y que no diga la oposición que ha sido el tema. No nos vamos a elegir con un CNE que a criterio de ellos es tramposo, no le sirve, no cumple con sus peticiones. Pero además, ¿con quién fue electo el gobernador de Barinas? ¿Con quién fue electo el alcalde del municipio de Barinas? ¿Por quién fue electo el gobernador de Portuguesa y el gobernador de Cogede? Estoy hablando de 2 gobernadores de oposición y un gobernador del gobierno, pero también un alcalde. Es decir, con el mismo CNE que ganamos, con el mismo CNE perdimos en algunos estados. Entonces, ahí también hay que entender que personas, digamos, sí, que son de la oposición, no quieren creer en el CNE, solo creen en el CNE si le da resultados beneficiosos, si van ganando. Pregúntale al gobernador de Cogede y al gobernador de Barinas, eso sí creen. el siguiente. Bueno, tiene que creer porque ganó, lo proclamaron y se juramentó. Y no hubo, o sea, no hay, debe cumplir su proceso electoral, su tiempo, que son aproximadamente, no, que son los 4 años. O sea que estamos en esa onda con el gobernador de acá, pero cuando digo el gobernador de Barinas, estoy hablando aquí también hay alcaldes que no son de la revolución. Bueno, pero lo eligió el pueblo, por la razón que sea. Bueno, yo vengo del estado Lara, hay 2 alcaldías que no se ganaron. Bueno, pero el mismo CNE que sirvió para los que ganamos, en los municipios que ganamos sirve, el mismo CNE hizo las elecciones, proclamó y después en el acto político de juramentación. Diputado. Adelante. Existe una responsabilidad dentro de sus atribuciones y sus facultades como diputado. Y me relaciono también con el tema del poder electoral. Hay que darle garantía al pueblo de que en los tiempos establecidos se va a conformar el CNE y va a estar este poder electoral ya constituido para el proceso electoral que se corresponde a las presidenciales, que lo establece la Constitución. Y también es importante en cuanto a sus responsabilidades, a las responsabilidades propias del general Rodríguez Rabá como diputado. Usted pertenece a la Comisión de Administración y Servicio. Vamos a hablar todos esos 2 temas al regresar por acá por Barinas TV, en público y en privado, con el general Rodríguez Rabá. Ya regresamos, vamos a una pausa y seguimos. Muy bueno el programa. Barinas TV, tu televisora. Queridos amigos, estamos de vuelta en público y en privado por acá por Barinas TV, programa especial en vivo. Estamos acá con el general Carlos Julio Rodríguez Rabá, diputado a la Asamblea Nacional, conversando temas importantes en el contexto político, legislativo, en el contexto de los poderes del Estado. Y estamos hablando referente a la garantía que se le debe brindar a los ciudadanos respecto a la conformación del poder electoral o del CNE en los lapsos que permitan, que garanticen el ejercicio ciudadano de las elecciones presidenciales. Asimismo, dejamos en el aire en cuanto a sus responsabilidades propias como diputado
en la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Usted es miembro de ella. Adelante. Bueno, vamos a responder en orden, vamos a hablar de nuestra Constitución. Me permito a nuestro pueblo leer el artículo 295. Esto habla de quién? Del poder electoral. Artículo 295 de la Constitución, capítulo 5 del poder electoral, y nos dice: el comité de postulaciones electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. Indudablemente, la Constitución tiene que ser amplia porque no puede encajonar. Pero ahí vemos que tenemos un comité de postulaciones donde está la diputada Cilia Flores, donde está el mismo diputado que presidió la vez anterior el comité de postulaciones, y hay dos diputados nuevos, que uno que pertenece a Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez, y una mayor general Gloria Castillo, por cierto, de la Reserva Activa. El resto han estado trabajando, pero ellos al final hacen el comité de postulaciones, hacen la parte técnica, pero después vienen quienes la asamblea en pleno, bueno, y son quienes van a elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, seguro la oposición puede estar ahorita desacreditando, como siempre lo hace. Pueden tranquilo decir que eso se hizo para que no hayan elecciones. No, si hay una renuncia, y eso lo comentábamos antes de entrar al programa, la renuncia dentro de sí son voluntarias. No podemos decir que una renuncia voluntaria, no, son renuncias. Es un derecho que tiene cualquier trabajador, cualquier trabajadora, en cualquier condición, a no continuar en su cargo. Las razones se las reservan. Como yo en estos días hice un viaje y coloqué solo por razones estrictamente personales y familiares. No tengo que explicar más. Quiere decir que no iba a hacer ninguna actividad de trabajo, pero como me iba a ausentar, solicité el permiso correspondiente. Así que estos rectores y rectoras y sus principales suplentes se han renunciado. Entonces queda un solo rector con su respectivo suplente. Bueno, entonces así no se trabaja, porque es un cuerpo colegiado, no es como en la alcaldía o en la gobernación, que la máxima autoridad es el gobernador o el alcalde. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado, donde hablamos de 277 diputados y diputadas. Bueno, no pueden renunciar uno, dos o tres, pero si renuncian un grupo considerable, bueno, habrá que hacer una nueva elección. Entonces, no hay aquí trampas, no hay artificios, es una cuestión pública. Nosotros conocimos en la Asamblea Nacional hace una semana la renuncia de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Precisamente para continuar el proceso, bueno, se nombra el comité de postulaciones, va un pueblo a hacer sus peticiones, como lo dice la ley del sufragio, y corresponde entonces al mismo comité de postulaciones revisar y luego llevar en pleno cuáles son los candidatos y candidatas, y por supuesto en una plenaria de la Asamblea Nacional se decidirá. El tiempo yo no te lo puedo decir ahorita, porque no hay un tiempo exacto, porque fíjate, no tenemos todavía ni siquiera información que haya dicho el almirante Giuseppe Alessandrello, que quien la preside, no ha dado la información. Puede ser que este jueves o la semana siguiente dé algunos datos, y él siempre, por norma, nuestro presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, va dando derecho de palabra al almirante Giuseppe Alessandrello, precisamente para que vaya informando en la situación de esta comisión que se acaba de nombrar, este comité de postulaciones. Esto se puede ver por la Asamblea Nacional, la transmisión, la pueden ver en ANTV, o esa queda colgada en YouTube, tal cual como fue la sesión. Es decir, podemos buscar sesión de Asamblea Nacional, martes o jueves, colocamos la fecha y nos aparece en YouTube a través de ese buscador. Yo creo que entonces ahí vamos viendo y vamos el avance.
todo lo que buscar cuáles son los requisitos están en nuestra Constitución y bueno, y vamos informando. En cuanto a sus atribuciones y sus responsabilidades. Eso iba. En la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Nosotros, en la Comisión de Administración y Servicios, presidida por el diputado Pedro Carreño, quien es de acá, de Barinas, fue diputado por acá también. Hoy es por el estado del Tamacuro, es el presidente de esa comisión. Bueno, vamos a rendir cuenta que hemos hecho estas últimas semanas. Mañana, miércoles, hay sesión en el hemiciclo del Palacio Legislativo. Ahí tenemos reuniones los miércoles, pero normalmente estamos visitando diferentes ministerios. Ya estuvimos con el ministro para las aguas, Rodolfo Marco Torres, en Hidrocapital. Pero no solo con el ministro, con el equipo de trabajo del ministro y todas las hidro y el Poder Popular, precisamente viendo ese derecho del agua, tomando en cuenta que ellos están haciendo una propuesta de una ley. Una ley porque el agua hay que verla de varios puntos de vista. El agua que hay para el riego, el agua que hay para la energía eléctrica, el agua que es potable y también el uso también mixto, que una represa puede ser para la actividad que siempre se hace en deportiva, pero eso no es lo principal, sino que el generador, como generador de energía, pues también para ser los canales de riego, ¿sí? O también ser una toma, o sea, que te podemos hacer una represa para diferentes actividades, o los pozos que se hagan, precisamente para qué se van a utilizar. Esa reunión ya se hizo indudablemente con la comisión en pleno, con representantes del Ministerio de Poder para las Aguas, y ya la semana pasada estuvimos en el Ministerio de Ecosocialismo, con el ministro de Ecosocialismo, con su equipo de trabajo, porque ellos quieren llevar una propuesta, una ley, la que era la ley para el manejo de la basura, que ya una de las propuestas es que cambiarle el nombre, pero no solo por cambiar un nombre, sino que estamos hablando de desechos sólidos, que esos desechos siempre tienen un valor de rescate, siempre tienen un uso. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a colocarse esos desechos? ¿Cómo van a ser empleados? ¿Quién debe administrarlo? Porque hay un gobierno nacional, hay un gobierno regional y un gobierno municipal y el Poder Popular, pero todos tenemos que trabajar en conjunto. No podemos decir un solo gobierno y la alcaldía va por un lado, la gobernación por otro, el gobierno nacional por otro y el pueblo sufriendo las consecuencias. No, aquí podemos tener la diferencia, porque es necesaria la diferencia. Pues tiene que haber oposición, es necesaria la oposición, una oposición razonada, no una oposición golpista, una oposición que busca terrenos o caminos que no son los caminos democráticos, sino caminos que se van por el golpe, caminos que van a tumbar gobiernos, caminos que van a solicitar sanciones, caminos que van a solicitar bloqueos. Así no podemos trabajar. Usted ha abordado un tema muy importante, la oposición venezolana. Ajá. La Asamblea Nacional debatió un tema que tiene que ver con la oposición venezolana, sí, pero específicamente tiene que ver con el expresidente estadounidense Donald Trump. Donald Trump anunció de unas declaraciones de querer, en ejercicio de su poder cuando fue presidente de los Estados Unidos, de apoderarse de los recursos naturales, específicamente del petróleo. Este fue un tema debatido en la Asamblea Nacional y usted lo acaba de relacionar, hablando de la oposición, y me llegó a la mente. ¿Qué podemos conversar respecto a las declaraciones de Trump, el debate que ha tenido en la Asamblea Nacional y la oposición venezolana? Bueno, quiero decirte, antes de responder, felicitarte porque este es un programa que no está preparado. Es que es en público. Y en privado. Y en privado. Pero fíjate, estamos conversando y a medida que vamos hablando, bueno, estamos hablando del acontecer nacional. Por eso, mis felicitaciones, Franklin, porque excelente. De esta manera nosotros trabajamos e informamos a un pueblo de lo que está sucediendo hoy en día. Fíjate, en cuanto a Trump. Donald Trump manifiesta públicamente que estábamos a punto ya de apoderarnos, o ellos apoderarse, del petróleo venezolano. No lo hicieron, entonces manifiesta, ahora le compramos petróleo caro y estamos haciendo más poderosos cada día a un dictador.
Eso fue es que Estados Unidos no quiere comprar petróleo de Venezuela. Nosotros queremos vender a Estados Unidos, por supuesto, porque nosotros con los pueblos no tenemos diferencias. Nosotros con el gobierno de Colombia sí teníamos diferencias, pero con el pueblo colombiano no, porque el pueblo colombiano, el llano, es el mismo, el llano venezolano y el llano colombiano. Y fíjate que tú vas al Táchira y las personas tienen familia en Colombia, tienen familia en Venezuela, y tú vas a Colombia igualito tienes un sobrino, un hijo, una persona que trabaja en Venezuela. O sea que no se trata de eso, no se trata de problemas con los pueblos. Nosotros sabemos que el petróleo que compre Estados Unidos es para las carreteras, para las autopistas, para los carros, para el gas, para las plantas que utilicen, para las calefacciones. Ahora, ¿cómo lo quiere el gobierno de Estados Unidos? No lo quiere barato, lo quiere gratis, lo quiere comercializar, así no comercializa nadie. Entonces fíjate que, pero esto no es nada nuevo. Es que anteriormente se hablaba de la faja bituminosa del Orinoco. Antes, eso era un bitumen, que era más caro llevárselo que dejarlo ahí, pero yo me lo llevo. Déjame que yo me lo llevo, que yo te hago el favor de llevármelo. ¿Para qué? Pero bueno, déjalo. Si no servía, déjalo. ¿Para qué te lo vas a llevar si no sirve? Era más caro llevar, esa era la imagen. Después, gracias al gobierno revolucionario, se hacen los estudios y resulta que no era ningún bitumen. Ese petróleo, entonces cambia el nombre de la faja bituminosa del Orinoco a la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, estamos hablando de las intenciones nada nuevas, y ofertas engañosas. Eso es lo importante de estos medios, que hablamos claro con un pueblo, hablamos directamente con un pueblo, y en público, y en privado. Entonces hablamos acá tranquilos, y entonces nosotros, Donald Trump, queremos comprar el petróleo, queremos robarnos el petróleo de Venezuela. Un profesor nos decía, allá en la Escuela Superior del Ejército, Estados Unidos, un gran pueblo, Estados Unidos, una gran moral. Nosotros lo mirábamos, y después dijo, pero el gobierno de los Estados Unidos, con tal de cumplir con sus intereses, no importa a quien se lleve por delante. Fíjate, es tanto así que nombraron un payaso y le dijeron que se proclamara presidente. Se proclamó en una plaza con 20 o 30 personas y Estados Unidos lo reconoció. Pero los acólitos de los Estados Unidos de una vez lo reconocen. Entonces, ¿por qué Inglaterra no entrega el oro? Porque no sabe cuál es el gobierno legítimo de Venezuela. Bueno, ellos hicieron su coronación allá en Inglaterra. Nosotros no estamos de acuerdo con la coronación, pero bueno, esa es la corona y lo respetamos. Que no estemos de acuerdo es una cosa, pero ese es el pueblo de ellos, y bueno, ellos se dieron sobre ellos. Entonces, volviendo al tema, que es político, fíjate, las mismas personas que estaban pidiendo sanciones, que de paso no tenemos que ser sancionados, porque nosotros no hemos hecho nada malo, por el hecho de querer ser libre no te pueden sancionar. Además, te sanciona quien esté facultado para hacerlo, y Estados Unidos precisamente no lo está. Así que, queridos amigos, estamos hablando de medidas unilaterales, medidas coercitivas unilaterales. Entonces, Estados Unidos sancionándolo, pero los mismos venezolanos y venezolanas que ahorita quieren aspirar, y muchos están ahí buscando ir a las primarias, bueno, eran los que pidieron las medidas unilaterales, pidieron bloqueo, pidieron invasión. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos tanto problema de gasolina en Barinas? Es importante. Vamos a decir que el bloqueo no tiene nada que ver, o es que acaso el bloqueo es mentira. Trata de comprar cualquier cosa. La única línea aérea que quedó en Venezuela fue la de Turquía. Turquía se llama la línea, no estoy haciendo propaganda a ninguna empresa aérea, pero es la única que quedó. Entonces, para ir a España había que viajar, pasar a España, llegar a Turquía y después volverse a España. Pero y de vuelta, lo mismo. La única empresa que quedó, bueno, ya tenemos otra empresa que están haciendo vuelos, otra vez han vuelto a lo que debe ser unas relaciones internacionales, una relación económica, bueno, porque también la relación de poder va cambiando. Y quiero que sepamos algo, Franklin. La Asamblea Nacional, algunos diputados que son de oposición,
Dice que ellos se desmarcaron de la oposición cuando entendieron que ellos iban por el camino incorrecto, en el camino del golpismo, en el camino de la violencia. Pero ¿cuándo se deslindaron? Se deslindaron ahorita, en el 2020, porque antes estaban o sea, se deslindaron para ir a elecciones como diputados en el 2020, donde esta asamblea es del 2021 hasta el 2025. Ahí es donde ellos se deslindan, pero antes estaban con ellos. Estamos hablando de Bernabé Gutiérrez, estamos hablando de José Gregorio Correa, estamos hablando de muchos de los que están ahí, que por cierto son solo 21 los que tiene la oposición en la Asamblea Nacional. Entonces, dando respuesta a la situación de Donald Trump, ¿será que quiere con eso aspirar a la presidencia de los Estados Unidos? Con una campaña de garantizarle recursos a los Estados Unidos, no económicos, sino robados a los diferentes pueblos. Y queremos decirle acá al pueblo de Venezuela, fíjense los pueblos donde Estados Unidos ha llevado la guerra. Véanlo así, están florecientes ahorita. Está bien Irak, está bien Libia, están bien los países donde ellos han ido, están bien, son países que están aprovechando una situación económica floreciente. No lo es. Los países donde ha estado los Estados Unidos, lo que hay es destrucción. Fíjate con el invento que está haciendo con Rusia. ¿Para qué Rusia? Estamos hablando de un equipo de parado, pero Rusia no está compitiendo o peleando o llevando una guerra o un conflicto bélico con Ucrania. Está llevándolo con la OTAN. Ahí donde gran parte lo tiene los Estados Unidos. ¿Es necesario llevar a los pueblos a una muerte? No, no es necesario, no hace falta. Entonces, nosotros con los Estados Unidos tenemos que tener el respeto al pueblo, pero a los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque jamás van a venir a Venezuela a ayudarnos. Por ahí está una candidata, y no la voy a nombrar, que dice que al día siguiente que ella gane las elecciones, llegarán por toda la frontera venezolana y también por medios aéreos y acuáticos la ayuda humanitaria que Venezuela necesita. Bueno, vamos al 2019, el 23 de febrero, un mes después que se proclamó el payaso. Ahí está la ayuda humanitaria, que ni era ayuda ni era humanitaria. Entonces, ¿va bien para qué sirvió? Para que un grupo se enriqueciera y engañara a los venezolanos. Los venezolanos, mire, la oposición es necesaria, pero tiene que haber una oposición seria, una oposición responsable, una oposición que le exija a un gobierno que cumpla su plan de gobierno, una oposición que le exija y que colabore con el gobierno en los planes, una democracia participativa, porque para eso estamos, para eso elegimos a las autoridades. Nosotros no elegimos y nos olvidamos. Tenemos que elegir y continuar trabajando. ¿Para quién? Para nuestro pueblo. General, ya estamos casi al final del programa. Sin embargo, es fundamental no despedir el programa sin preguntarle y hacer ver esa experiencia suya y esas vivencias referente a uno de los cimientos de la revolución bolivariana, y es la unión cívico-militar. En su condición de militar, ahora en su condición de político, pero también en su condición de pueblo. ¿Cuál es el mensaje para ese pueblo de Barinas que nos está viendo, que está pendiente, que nos sigue por Barinas TV, en cuanto a la importancia del poder popular y en cuanto a la importancia de la unión cívico-militar para lo que significa la revolución bolivariana y lo que significa la patria venezolana? Oye, es un tema muy importante porque nuestro comandante Hugo Chávez hablaba de la integración cívico-militar y el hijo del comandante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, le suma la parte policial. Es decir, el comandante Chávez inicia con una parte difícil, que era la parte militar, que estaba totalmente separada de un pueblo, y el pueblo
separado de la parte militar. Pero ¿quiénes somos los militares? El mismo pueblo, pero en armas. Aquí le enviamos un saludo al comandante de la SODI Barinas, al general Serrano Botera y a todos los militares y las militares de nuestro estado. También hay un movimiento social, que es la Reserva Activa, del cual soy parte y trabajo como secretario general de ese movimiento Reserva Activa en el Congreso de la Nueva Época, porque aquellos que no son, no quieren estar en un partido del gobierno, bueno, ni que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero tampoco ninguno del gran pueblo patriótico pueden pertenecer pero a la revolución, porque el llamado es a los revolucionarios. Así que cuando hablamos de integración cívico-militar, hablamos de todos, vamos unidos, porque al final, cuando nosotros hablamos de la defensa de un país, no es la defensa militar. La defensa militar le corresponde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero ¿quién defiende de manera cultural? ¿Quién defiende la economía? ¿Quién defiende los bosques? ¿Quién defiende, sobre todo la cultura? Que ya lo había dicho, en los 7 ámbitos. Cuando tú lees la Constitución, el último ámbito, por casualidad, es el militar. Pero ¿será casualidad? ¿O será puesto de manera que digamos, que no necesariamente, aunque todos están en primera línea, ok, porque no es que está primero, segundo, no están no hay un orden jerárquico, pero casualmente el militar es el séptimo, no es que es el séptimo en orden de importancia, pero también es un mensaje que yo lo he entendido, que no es ahí estamos viendo que la defensa militar es necesaria, pero también tenemos que tener una defensa cultural, económica, geográfica. ¿Para qué? Para tener nuestro país. Por ejemplo, la defensa que tenemos del Esequibo. Vamos a hacer una actividad militar o una actividad entre todos y todas. Es una necesidad de todos. De todos y todas. O sea, no vamos allá a conquistar como los viejos tiempos. Nosotros no somos como los Estados Unidos que vamos a preparar un ejército para invadir. No. Nosotros tenemos que hacer uso de la legalidad y precisamente trabajar. Tú ves ahorita a los militares y a los no militares integrados. Indudablemente el militar cumple una función y el no militar cumple otra. Pero no tiene que haber esa diferencia porque al final la patria la defendemos todos y todas. Pero el comandante Hugo Chávez hizo una creación de lo que llaman la milicia. Que esa persona que sin necesidad de ser un militar activo, sin necesidad de ser un militar de carrera, es un militar de pueblo, que viene de las bases sociales, que tiene diferentes culturas, que lucha por ese pueblo. Así que creo que uno de los grandes éxitos de nuestro comandante Chávez es la integración cívico-militar y gracias por esta pregunta que me da chance de hablar o de caminar en mis tierras. Bueno, general, agradecido, esperamos una pronta visita, pronto tengamos un programa y sigamos conversando estos temas. Agradecido de verdad a la dirección del canal, a la dirección al licenciado Antonio Mesa Cartera, a usted, a su equipo que lo acompaña. Agradecido e invitarlo. Las puertas de Barinas TV de este programa están abiertas para una próxima oportunidad. Voy a dejarle un minuto para que le hable a ese pueblo de Barinas, que está pendiente, ese mensaje de un revolucionario. Bueno, nuestro pueblo de Barinas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, tenemos que continuar la lucha. Tenemos problemas, tenemos que hacerle frente a los problemas, pero unidos con el proceso revolucionario, unidos con un partido, unidos con los alcaldes de revolución, unidos con el comandante de la SODI, unidos con la milicia, precisamente para lograr consolidar la revolución en el estado de Barinas como parte de la revolución a nivel nacional. Muchas gracias, Franklin, muchas gracias a la dirección del canal, muchas gracias a ustedes, pueblo del estado Barinas. Bien, a todos ustedes que nos siguen lunes y miércoles, y hoy en esta edición especial los invitamos. Mañana miércoles a la 1 de la tarde tendremos al presidente de la Cámara Municipal, un revolucionario, el concejal Audimar, que lo invitamos para mañana a la 1, por acá, por Barinas TV, en público y en privado, acá donde las estadísticas hablan de política. Nos vemos mañana.